Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción al capítulo número 11 de Shitose-kun wa Ramune bin no Naka, o mejor conocido como Shitose está en la botella de Ramune. Y bueno, después de bastante tiempo de espera, finalmente terminaremos pues la temporada de nuestro querido Shitose, aunque parece ser, o sea, que va a haber como pues una segunda parte, así que bastante bien. La verdad es que es un anime, o sea, que a pesar de que me puede llegar a quejar ahí un poquito pues de algunas cosillas, me gusta mucho pues la atmósfera, o sea, que termina transmitiendo, y aparte, o sea, la temática, o sea, que intenta pues ahí manejar, o sea, con los personajes, aunque termine abusando un poquito, o sea, con básicamente la idolatración hacia su protagonista. Pero bueno, recordando lo último que había acontecido en el capítulo anterior, habíamos llegado al final o sea, del arco de Yuzuki. Muy, muy interesante, la verdad, aunque sigo manteniendo, o sea, que es demasiado largo para mi gusto. O sea, siento que hay algunas cosas, o sea, que pudieron haber comprimido, quitándole uno, tal vez dos episodios, o sea, para no hacerlo ahí tan largo. Y al final descubrir de quién estaba pues detrás de toda esta situación, pues terminó pues siendo bastante evidente, aunque me gustó, o sea, cómo pues terminaron ahí hilando pues todo esto en su conjunto, y cómo pues terminaban ahí tirándote las pistillas de tal. Finalmente, bueno, recordemos que esta Yuzuki pues se había valentonado ya después del golpe fuerte de realidad, o sea, que habíamos visto dar, o sea, por parte de nuestro querido Shitose. Aparte, bueno, nos habían contado un poco pues de cómo era la situación, no me acuerdo si fue en ese o en el anterior, pero bueno, aprendimos un poco, o sea, acerca de nuestra querida Yuzuki, toda su problemática, de cómo había aprendido pues a mantener pues el status quo, hasta que terminó encontrándose pues con estos pelmazos, que terminaron ahí poniéndole pues fuertemente en duda toda esta cuestión. Y les digo, no fue hasta que Shitose pues le dio ahí eh, ese encaramiento, o sea, con la realidad, es que Yuzuki pues finalmente termina evalentonándose pues para intentar dar solución pues a su problemática, sin intentar pues depender, eh, o sea, de otros, y sin involucrar pues a otros. Es muy interesante, la verdad, o sea, porque se entiende la idea de qué es lo que va a esta parte, o sea, con toda la temática ahí de Yuzuki, pero siento que la resolución, o sea, fue curiosa, la verdad, especialmente, sé, porque fue demasiado peliculosa, podríamos llegar a decir, y no me refiero en sentido bueno, en el sentido de que, wow, Dios, fue cinema. No, me refiero en el sentido, o sea, que fue como que muy dramática para, para mi gusto. Ahí al final, bueno, yendo Yuzuki, o sea, por primera cuentas, yendo sola a encarar pues a este tipo, o sea, que claramente tiene bastantes malas intenciones, y que vemos, o sea, que no le preocupa ahí o sea, detenerse, o sea, por absolutamente nada. Sabemos cómo pues termina ahí, eh, casi casi podríamos decir, llegando a abusar pues de nuestra querida muchacha, de no ser que Shitose pues obviamente iba a estar ahí pues para protegerla. Y en un principio sabemos cómo Shitose pues se termina dejando ahí golpear un poco y tal, o sea, para tener ahí la justificación pues de poder llegar a combatir pues este mismo. Y como siempre nos mostraron, o sea, como este Shitose pues no solamente es guapo, no solamente es inteligente, no solamente es buena persona, sino sabe también artes marciales. Bueno, no artes marciales como tal, pero sabe ahí pelear. es que un mínimo, la verdad, un mínimo, autor, no te pases, o sea, entendemos, o sea, el personaje de Shitose, o sea, funciona muy bien sin necesidad, o sea, de
o sea, adornarlo bastante, la verdad, pero parece ser que el autor, o sea, por alguna razón le gusta ahí, oh, miren al sexy y poderoso Chitose a cada ratito, o sea, que llega a poder, la verdad. Y empieza a ser un poquito cansino, no lo voy a negar. Pero bueno, al final al menos le terminó dando pues ahí la paliza, le dio su merecido pues a este pelmazo. Lo curioso es que le había, o sea, para frenarlo ya definitivamente, porque, o sea, hay que ser honestos, este tipo de personas no, o sea, los puedes ahí apalear y tal, y luego vuelven ahí con toda su pandilla a cobrar venganza. Así que no tenía mucho sentido y tal, independientemente, o sea, de que los hubieran grabado con todo esto y tal. Pero lo interesante son las palabras, o sea, que termina mencionando el mismísimo Chitose, o sea, que no termina, que no nos dejan saber pues cuáles son y que son las que realmente hacen, o sea, que el tipo diga, no, está bien, ya me alejo. Así que intriga, la verdad, o sea, qué es lo que hay detrás de tal, o sea, qué le habrá dicho Citos para que el tipo, el tipo dejara las cosas morir ahí por la paz. Muchos misterios, la verdad, ahí con toda esta situación. Pero bueno, gracias a esto, pues todo terminó pues siendo solucionado. A no ser de faltar una pequeña cosita. ¿Quién realmente pues era el acosador pues de nuestra querida chica? O sea, porque por muy bien los pelmazos estuvieran ahí y tal, hay muchos acercamientos, o sea, demasiado cercanos, o sea, que ellos no pudieron haber hecho. Y aquí es donde magistralmente se nos termina revelando, o sea, que quien estuvo detrás de todo esto, pues era nada más y nada menos, y para sorpresa de nadie, el tipo, o sea, que se mostró interesado en Yusuki desde el comienzo, el cual debido pues a su idolatración hacia ella y tal, poniendo a la chica en un pedestal ahí como que, oh Dios, mi Yusuki y tal, fue el que terminó básicamente, o sea, poniendo ahí en peligro a Yusuki, o sea, con estos pelmazos, los que les terminó revelando pues ahí todo este asunto, porque su idea era convertirse ahí como pues el héroe, o sea, que la terminaría justamente salvando, o sea, después de lo de Shitose, incluso utilizar al propio Shitose pues en ese aspecto. Aunque al final, bueno, vemos como pues Yusuki, y bueno, siendo ya una amenaza un poquito pues menor entre comillas, la verdad, vemos como pues fácilmente termina logrando pues detener a su acosador. Dejándole en claro, o sea, como pues realmente, o sea, no es tan perfecta como es, y dando declaraciones, o sea, que no necesitábamos saber, pero gracias Yusuki. eh, Bastante interesante, y con ello, o sea, ya, bueno, Shitose, pues dándole una oportunidad, o sea, a nuestro muchacho para que reflexionara, pues ahí de sus, bueno, de la situación. Eh, es curioso, la verdad, le digo, aquí creo haber comentado, o sea, que es debatible si debieron haber hecho algo más, o sea, exponer más al tipo, o si haberle dado, o sea, la oportunidad, porque al final de cuentas, si bien el tipo era asqueroso y tal, todavía tenía redención, o sea, a diferencia del otro pelmazo, o sea, de que ese era una escoria de la sociedad, este tipo, o sea, todavía podía pues redirigirse por el buen camino, así que siento que Shitose terminó apelando más en esa situación, o sea, de que el chico pues no era malo del todo, simplemente pues estaba desviando bastante peligrosamente de su rumbo, pero parece pues que hasta ahí termina quedando pues esta historia. Sería interesante, les digo, la verdad es que me gustaría, o sea, que en un futuro volviéramos a ver a este personaje ya habiendo pues enderezado ahí su vida, o sea, habiendo logrado pues conseguir otra pareja ya bonito, la verdad, pero en fin. Al final, bueno, ya gracias a con todo esto, pues esta Yusuki finalmente pues ha terminado enamorada pues de nada más y nada menos, y como pues era de esperarse, ahora sí genuinamente de este Shitose.
Así que interesante, también teníamos todo el asunto, o sea, de la albina, la Asuna, Azuka, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, que no me acuerdo, les digo, si fue en el anterior episodio o en el anterior a ese, pero bueno, estaba todo este asunto de, bueno, la relación, o sea, que tienen ahí Chitose y ella desde niños y tal, aparentemente, o sea, nos cuentan ahí como pues se conocían y tal. Y básicamente, o sea, Chitose probablemente se haya enamorado de esta chica, pero al volver a reencontrarse esta chica parece pues no sentir que esté a la par ahí de las expectativas de este Shitose que ya vimos justamente, o sea, con lo de Yuzuki, que bueno, es algo bastante importante, o sea, porque es cierto que Shitose, o sea, puede tener ahí un recuerdo bonito, o sea, de cómo pues era esta chica y tal, pero ella, como vemos ahora, pudo haber cambiado y puede, o sea, que al final no termine Shitose pues sintiéndose atraída por ella pues como es actualmente, a diferencia pues de su pasado. Le digo, al menos es lo que intuyo que intenta manejar aquí la historia, pero a ver, a ver cómo continuaremos. Ya debería haber otro arquito. No sé si vamos a tener otro arco con otra chica. Y ver cómo pues vamos avanzando con toda esta situación. Pero bueno, y a esperar a ver si Shitose pues no volverá a ser de las suyas y ser bastante perfecto, o sea, para nuestros estándares. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, un capítulo muy interesante donde parece que el foco de atención en esta ocasión va a ser nuestra querida albinita Asuka y toda pues esta problemática y el dilema pues que todo adolescente termina pues enfrentando alguna vez, especialmente desde cuando está a punto de llegar pues a la etapa de la adultez, que es justamente pues el pensar en el futuro. Es un momento, o sea, que termina llegando y pues sí, la verdad es que es complicado, muy tal, la verdad, o sea, es muy, por eso, o sea, cómo expresarlo, o sea, con palabras más exactas. Es por eso, o sea, que me gusta mucho, o sea, ver este tipo de animes enfocados más en el ambiente escolar. Por eso la mayoría de los romances, o sea, que termino viendo son enfocados en este ambiente escolar, o sea, porque me parece, o sea, sin lugar a dudas, la etapa más bonita y la más colorida, o sea, para que se terminen desarrollando pues estos eventos, ya que los romances adultos y tal, o sea, sí tienen más matices, o sea, más maduras y más tal y cual, pero terminan siendo, o sea, como pues una deconstrucción de lo que a mí me gusta, o sea, del romance. Es por eso que, si bien, o sea, también las puedo ver y las disfruto bastante, me gusta, les digo, más los romances adolescentes. Por eso soy muy fanático de los de las comedias románticas y el romance juvenil, pues, en general. Pero bueno, hablando más exactamente pues de este episodito, terminan mostrándonos una pequeña memoria, pequeño pues ahí monólogo de nuestra querida Azukita, la cual vemos cómo pues está rememorando pues ese tiempo ahí junto con Chitose y tal, hablando de cómo pues le gusta la luna, pero cómo pues es inalcanzable y tal, obviamente todo esto pues en sentido figurado, haciendo pues referencia a el mismísimo Chitose, que ya nos han dejado en claro, o sea, en más de una ocasión, de que sí, pues es la persona pues ahí inalcanzable como la luna, o sea, que termina brillando y que pues o sea, tiene un brillo peculiar, o sea, porque no es precisamente el sol, o sea, es como una metáfora rara, la verdad, pero que termina pues teniendo ese aire sereno y pacífico, o sea, que termina pues siendo, o sea, como que es,
o sea, no lo definen como el sol, o sea, porque se dan cuenta, o sea, si se dan cuenta la mayoría de los personajes, o sea, de que no es el sol, o sea, no es alguien radiante y tal, o sea, como el sol, sino es alguien, o sea, que ilumina. Eh, o sea, pero se mantiene ahí, o sea, como la luna. O sea, por esa podríamos decir, es que no es obscuridad como tal, pero digamos, o sea, que es por ese aire, o sea, más apagado, pero aún así brillante, o sea, que puede llegar a tener nuestro muchacho. Muy bonito, como les digo, o sea, ya extrañaba un poquillo, un poquito nada más, las reflexiones ahí poéticas, o sea, que termina teniendo Chitose, la verdad, o sea, me gustan un montón, la verdad, digo, mi problema es que abusa demasiado, o sea, de las mismas, pero, o sea, por ejemplo, como introducción, o sea, me gusta un montón, o sea, como pues ha iniciado ahí toda la temática. Eh, ya finalmente, o sea, mostrándonos, bueno, ya como pues nuestros muchachos pues continúan ahí tal, viendo, o sea, como pues aparentemente y por alguna razón, bueno, terminan viniendo y bueno, me supongo que son, o sea, al ser los de tercero y ser los que se van a graduar y tal y cual, pues tiene sentido, o sea, que vayan a terminar dando pláticas también acerca pues de pensar ahí en el futuro a los de segundo. Creo, ¿verdad? Son de segundo, ellos. No sé en qué grado están, pero me imagino que tal. O sea, lo deduzco porque si es su senpai y están dando estas charlas y tal, supongo, sé que por eso pues es de tercero. Gracioso ver cómo pues todas las chicas se terminan poniendo ahí celosas cuando entra tal. Mm, es que les digo, o sea, lo fuerza tanto. Parecerá hipócrita de mi parte, o sea, hipotenúsico, o sea, porque soy amante de las comedias románticas y siempre están las chicas enamoradas, o sea, del mismo personaje y tal, pero hay una gran diferencia. A diferencia de tal, no vemos constantemente, o sea, las chicas ahí idolatrar y ponerse ahí y tal. Es que les digo, creo que, o sea, ¿saben? Creo que cuál es el problema. El problema es que al ser un ambiente, digamos, más serio, entre comillas, es como que resulta más notorio la situación, o sea, de las chicas ahí migajeando, o sea, como dirían, como dirían algunos. Y entonces, o sea, al ser un poquito más serio, o sea, se nota más y hace, o sea, que sea como que más tangente, más tangible el hecho, o sea, de que está esa situación así, y por eso me sienta tan incómodo, o sea, saber, o sea, como todos los personajes terminan comportándose torpemente, o sea, simplemente porque Chitose está ahí. Pero bueno, quitando eso de lado, bueno, viendo a llegar ahí las clásica plática, pues ahí de planificación del futuro, eh, tenemos que, bueno, darnos cuenta pues del momento, o sea, que llega obviamente pues muchos, especialmente en Japón, creo que es donde veo que más termina sucediendo eso, y tal, o sea, la situación, o sea, de que los personajes se terminen mudando. Aquí no es tan factible, o sea, sí sucede, pero no es como que las reglas de que, wow, se van a mudar y tal. O sea, generalmente, o sea, cuando uno se gradúa, termina mismamente trabajando en la misma ciudad, a no ser, o sea, que quiera trabajar de algo en específico y tenga que irse a otro lugar. Pero les digo, en Japón es como que es más fácil que eso suceda, o sea, de que alguien tenga que mudarse, o sea, para poder seguir el sueño, o sea, que termina pues estando buscando. En este caso parece que tanto Yusuki como quien más, ya no me acuerdo si era Yusuki y Haru, pero creo que dos de las chicas son las que aparentemente pues tienen ahí pensado pues mudarse de el lugar. Mientras tanto, parece que el dilema pues presente en todo esto pues hace referente a nuestra queridísima Zuka, que se siente conflictuada pues en decidir pues si termina mudándose
y yéndose, o sea, de la ciudad y tal, o llegar a quedarse pues en la misma ciudad. Y aquí me intriga ese, o sea, ¿por qué está tan duditativa? No sé si y la explicación, o sea, digo, porque uno podría decir, es por Chitose y tal, pero creo que sería la respuesta más obvia y sería la respuesta más la verdad, o sea, sinceramente, y eso que yo soy muy seguidor, o sea, del romance hasta el final, pero se me haría muy así, o sea, que termine no queriendo mudarse simplemente por un chico, la verdad. Entonces espero, o sea, que haya un trasfondo ahí más profundo en todo esto de el por qué la chica pues está tan duditativa pues en seguir adelante o llegar a quedarse pues en la ciudad. También está toda esta reflexión del principio, donde justamente la chica buscaba querer ser como la luna. Lo que intuyo es que esto también tiene algo que ver, o sea, en no querer pues decepcionar a Shitose en todo este asunto, o sea, porque como les digo, o sea, si su aspiración es ser como él y tal, y realmente es como que Shitose, o sea, tiene a esta Asuka en un pedestal ahí y tal, que bueno, ya vimos las consecuencias ahí un poquito de eso, es como que o sea, normal, o sea, que la chica pues tenga ahí un poquito de miedo pues de llegar pues a dar ese paso. Y aparentemente, o sea, Shitose sin lugar a dudas, pues es Asuka la que más le termina interesando, ya que a diferencia pues de las demás chicas vemos, o sea, como con Asuka pues definitivamente se comporta diferente y definitivamente vemos, o sea, como el hecho de interaccionar, sea con otra persona, o sea, del género opuesto, termina afectando a nuestro querido Shitose, o más que nada poniéndolo celoso. Cosa que obviamente para el perfecto Chitose pues es algo, o sea que no debería pues ser y tal. Pero lo interesante es la plática, o sea que al final terminan teniendo, o sea poquito después y tal, cuando bueno están hablando ahí, o sea de bueno de cómo Asuka pues todavía está duditativa y tal y no quiere pues ahí la ayuda de Shitose porque curiosamente si Shitose se le diera un consejo y tal terminaría pues ahí dudando más sobre su decisión. Así que lo más seguro es que sí tenga que ver con Chitose de alguna manera, pero les digo, espero que no sea la razón completa, la verdad. Pero al final, entre broma y broma, vemos, o sea, cómo Chitose pues hace eso, de que, ah, bueno, si quieres darte una escapadita conmigo, solo tócate la parte trasera, o sea, de tu oreja izquierda y tal, como una señal. Y curiosamente, o sea, termina descolocando a Asuka, así que es como que darle ese, o sea, ese escape y tal es algo, o sea, que vemos que probablemente la Asuka pues desee y tal, o sea, tener ahí una vía de escape, o sea, para escapar ahí de todo este dilema de elección. Así que interesante la verdad ver cómo pues terminará avanzando pues esa situación. Y bueno, entramos pues a la reflexión pues como he dicho de el futuro, o sea, viendo y empezando a darse cuenta Chitose de que pues los días felices no durarán para siempre. Ya que bueno, al final después de graduarse obviamente pues nuestros chicos se mudarán y tal y pues la amistad tan bonita, o sea, que han terminado forjando, pues son cosas, o sea, que terminarán quedándose pues como eso, como bonitos recuerdos, ya que pues sí, la vida adulta es un asco y muy poco tiempo, o sea, para reunirte ahí con colegas, pues uno llega a tener, la verdad. Triste, pero así terminan pues siendo las cosillas. Ya después de todo esto, bueno, tenemos pues todo este momento
de Yua y esta Yuko pues yendo a casa de Chitose pues ahí a hacerle compañía. Aquí nos terminan revelando como Yua aparentemente de vez en cuando termina yendo a casa de Chitose pues para cocinarle y pues ahí estar ahí con él pues un rato, ya que como aparentemente nos termina mencionando aquí, Chitose después de la situación de sus padres terminó pues quedándose digamos un poquito solitín. La verdad, bastante irresponsable de los padres. Aunque bueno, siendo Japón y viendo cómo está la situación actual, normal, o sea, de que no tengan tanto problemáticas de dejar un adolescente viviendo en casa solo, tomando en cuenta de que podía traer a chicas a casa y pasar cosas, pero afortunadamente no es Latinoamérica donde wow, pasa eso y pues la sobrepoblación mundial será un problema bastante serio, la verdad. Pero bueno, ya después de toda esta situación nos damos cuenta de que Yua es la perfect waifu. La verdad, ganando bastantes puntos. Es que Yua me ha gustado, o sea, desde el principio. Es la más, digamos, normalita, calmadita, más tiernita, la verdad, o sea, de todo el elenco. Me agrada Yuko, pero es que les digo, o sea, su forma, creo que me matarán por decir eso, o sea, pero su forma de ser, o sea, me encajaría a alguien, para alguien más como Kenta. La verdad, o sea, me gusta más la pareja, o sea, que haría con Kenta, o sea, que realmente, o sea, con Chitose. Pero bueno, les digo, Yua me agrada bastante, o sea, tiene no sé, una serenidad, una calma, una situación, o sea, de no ser tan problemática ni tan máscaras, o sea, como todas las demás chicas, o sea, que me hace sentir un poquito más de calma, o sea, porque Yuzuki es como que tener que estar ahí alerta todo el tiempo, seguirle el ritmo, o sea, Yuko también es complicado, eh, esta Haru es demasiado tomboy para mí. Y Asuka también tiene este aire súper melancólico, o sea que hace todo complicado. O sea que sí, o sea, definitivamente Yua. O sea que me imagino que Yua también va a tener ahí su trasfondo y tal. Pero al menos, o sea, no. O sea, parece. ¿Cómo lo digo? Más fácil de conectar uno con, o sea, con el personaje, o sea, que con las demás. Pero eso no quiere decir, o sea, que me desagraden las demás, solamente, o sea, que Yua, pues sí, me termina gustando un poquito más. Curioso, o sea, porque me hubiera gustado, o sea, esto es lo que no me gusta a veces de las historias y tal. Me imagino que en la novela será diferente, pero cuando te dicen que algo es rutina, pero se esperan para precisamente un arco en específico, o sea, para mostrarte de que no, es que ella siempre viene a mi casa los domingos en la tarde y tal. Pero todos los capítulos previos de la historia y tal, o sea, todos esos domingos nunca nos mostraron, o sea, que ella viniera. Y son cosas importantes, o sea, que dan a pie a algo interesante. Así que, bueno, te lo compro, la verdad, o sea, que me lo introduzcas pues hasta este momento, pero hubiera sido bonito. La verdad, y aparte, o sea, no entiendes, bueno, a no ser que justamente a Yuzuki no le haya tocado llegar justamente en los momentos, o sea, donde venía Yua, porque hubiera sido curioso, la verdad, ver ahí la situación. Pero, en fin. Um, y finalmente, bueno, ya después de todos esos eventos, o sea, de lo de Asuka, lo de Yuzuki y tal, tenemos este momento, o sea que sin lugar a dudas me ha parecido el más interesante y más que nada, o sea, porque nos da más profundidad con respecto a Shitose. Ya que vemos cómo pues está ahí jugando con esta Haru, enseñándole ahí un poquito de béisbol y tal, haciendo bonitas memorias, haciendo que Shitose pues logre relajarse un poquito pues después de esta tristeza, o sea, de saber pues lo que conlleva el madurar. Eh,
Y de repente, o sea, terminando llegando pues su antiguo equipo de béisbol, queriendo que nuestro muchacho pues termine volviendo al equipo, pero obviamente pues nuestro querido Chitose pues negándose rotundamente. Obviamente, bueno, vemos cómo pues se les nota incómodos. Haru termina interfiriendo, o sea, para defender ahí a nuestro muchacho. Y vemos aquí, nos dan a entender pues un par de cositas. Que obviamente algo grave terminó pasando, o sea, con Chitose en el club de béisbol. O sea, que lo terminó haciendo renunciar, ya que sí, o sea, nos dejan en claro, o sea, que fue Chitose quien renunció, no fueron los otros, o sea, los que lo expulsaron o algo por el estilo. Eh, o sea que es algo bastante ahí delicadillo como para hacerlo sentir a estos tipos los culpables, como para hacer, o sea, que Shitose pues haya renunciado a pesar de que nos dejan bastante bien en claro, o sea, que sigue gustándole el béisbol, que es algo, o sea, que era bastante obvio si nos damos cuenta, o sea, de los episodios anteriores, creo que hacen bastante énfasis en que Shitose sigue gustándole el béisbol a pesar, o sea, de que no quiera admitirlo. Eh, y que aparentemente, o sea, los compañeros obviamente, o sea, del club de béisbol, o sea, que acompañaban ahí a Chitose y tal, tuvieron cierta responsabilidad. Como dice Haru, ya sea que ellos lo hayan incitado o que no, o ya sea por no haber hecho absolutamente nada. Así que interesante, la verdad, ver, o sea, si nos explican, no sé si en este arco nos terminarán explicando un poquito más en cuestión de lo de Chitose o tendremos que ir esperando pues a un arco en específico centrado totalmente en nuestro querido chico, pero aún así, como les digo, me parece bastante interesante para terminar viendo, o sea, un poquito pues más ahí de desarrollo y profundidad por parte de nuestro querido Chitose y mostrar un poco de imperfección, la verdad, Chitose, que hasta el de Mayonaka Herton muestra más imperfecciones y eso, o sea que el tipo se cree el super perfecto y tal, y lo considero más más personas que realmente Chitose, la verdad, y más entendible, o sea, por qué las chicas terminan ahí gustando, empezando a gustar de él. Y para que vean, creo que es el ejemplo bastante claro. O sea, que ahí vemos como pues todas las chicas terminan de cierta manera interesándose en él y tal. Pero aquí, o sea, bueno, es que también es cierto, o sea, bueno, hay que darle el beneficio de la ayuda de la duda a Shitose, que también es cierto que no hemos visto, o sea, cómo Shitose ha ayudado a las chicas previamente, o sea, porque aunque con Yusuke es raro, o sea, porque recientemente vemos cómo apenas ha ayudado a Yusuke y realmente no había ningún interés, al menos es lo que te quieren dar a entender, o sea, que Yusuke apenas se ha enamorado de Shitose con todo lo de este arco. El problema es que ya te mostraban, o sea, como todas las chicas de alguna u otra manera estaban interesadas en Chitose y eso es lo que no me termina de encajar de todo. Al menos Asuka tiene sentido de el porqué. Y aparentemente Yua y esta Yuko también. Pero bueno, todavía no nos lo no nos lo han explicado. Pero bueno. Eh, ¿En qué iba? La verdad, bueno, ya la situación ahí lo del club y tal. Incluso vemos cómo pues al final termina llegando pues el gamberro el que aparentemente admira a Shitose y tal, pero le termina puteando en cada oportunidad que tiene. Así que vaya curiosa forma de admirar a alguien, la verdad. Y bueno, aquí nos lo quieren vender como pues alguien que termina ahí siendo bastante más amable, o sea, de lo que termina aparentando. Y es algo que no me gusta, la verdad y tal. O sea, porque ahora te quieren ahí blanquear. No me gusta esa palabra, la verdad, porque
no me gusta. Pero te quieren blanquear ahí a estos tipos. O sea, los tipos, o sea, que vemos cómo pues estaban ahí acosando a Kenta y a Yua. O sea, en el arco justamente de Kenta y tal, porque no son dignos de estar con Chitose y bla, 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 y bla, bla. Y es como que, que tú que me cuentas, perro. Y tal, y ahora me los quieren poner como que, no, es que somos buenos panas. No, lo siento. Lo siento, o sea, pero no me los van a limpiar así tan fácil. También con la otra chica de que no, es que al final termina admirando realmente a esta Yusuki. No, yo lo siento, pero no puedes ser un cabrón y luego justificarme de que no, es que en el fondo tenía buenos sentimientos. Van a tener que hacer algo bastante más grande, o sea, para poder ahí decir, bueno, está bien, eres buena persona. O sea, porque con estos atisbos no, no, la verdad. La verdad, o sea, alguien puede admirar a alguien y tal y ser bastante cabrón. Así que, bueno, al menos terminó ahí ayudando pues con todo esto. Y con esto parece que las cosas pues iban avanzando pues de manera normal hasta que vemos a nuestra querida y extrovertidísima, aparentemente ahora querida Senpai Asuka, pedir una cita a Shitose. ¿Qué es lo que estará tramando nuestra muchacha? ¿En qué problemas se meterá Shitose, o sea, con las demás chicas o sea, de su grupo? Y bueno, ver cómo pues terminará avanzando pues este arquito para nuestro querido muchachín. Y ver si tendrá un desenlace bonito y no triste, o sea, como una despedida, o sea, porque me termino viendo una despedida. La verdad, una aceptación. O sea, veo mucho una aceptación de sentimientos en el hecho de Asuka yéndose y Shitose aceptando a ambos, o sea, de que esa relación pues no. La verdad, pero espero, si pasa eso, espero, o sea, que la ruptura pues esté ahí bien justificada. Pero bueno, ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.